las dimensiones del Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo hablaba y decía que él doblaba sus rodillas y hablaba y pedía para que nosotros tuviéramos, dice Efesios, la capacidad de comprender anchura, longitud, altura, profundidad. 4 cosas, 4 dimensiones. Y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Plenitud es cuando algo se llena. Hace un tiempo, específicamente 24 años, en una mesa, fui testigo de algo, de una enseñanza, de aquel texto que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y me enseñaron que bienaventuranza es bendición, pero muchas veces lo entendíamos como que el pobre, el que no tiene recursos, el que no tiene solvencia financiera. Y podíamos entender de que bienaventurado, el pobre en espíritu, es aquel que reconoce su necesidad espiritual. Porque no dice el pobre, sino dice el pobre en espíritu. Y el pobre en espíritu es aquel que viene cada vez donde va a cualquier reunión de oración, reunión de discipulado, reunión de una iglesia, reunión del estudio de doctrina básica, reunión de un martes o un viernes o todos los días de su vida. El pobre en espíritu es aquel que dice: Señor, hoy me voy a levantar, hoy voy a ir a tu casa, te voy a ir a adorar, porque estoy necesitado de que tú me toques. Estoy necesitado de ser un hijo agradable para ti. Estoy necesitado de ser un ministro que predique tu palabra y que predique tu palabra no mezclándola con mis buenas intenciones. Yo soy necesitado de Dios. Voltéate con tu hermano que está a la par y dile: ¿necesitas de Dios? Yo necesito de Dios. Pero esa conversación, esa enseñanza nos hablaba y nos decía este hombre de Dios, este varón de Dios, Dios ya está en la presencia del Señor, le decía: Cristo era el espíritu pleno. Y se humilló hasta lo sumo, se hizo nada. Dio su vida para que usted y yo tuviéramos la plenitud de Él. Por eso el Evangelio, hermano, a veces nosotros lo complicamos y el Evangelio es mucho más sencillo. Juan 1:14 dice que el verbo, ¿quién era el verbo? Cristo. El verbo tomó carne, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Perdón. Pero me interesa este texto. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. En una reunión pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 30, pueden haber 100, pueden haber 1000, pueden haber 10,000. Pero eso no cuenta. Lo que cuenta es que esté Él. Lo que cuenta es que esté el Señor. 2 o 3. Ahí estaré, dice el Señor. Pero también dice: yo estoy con vosotros. También te dice: yo estoy contigo. Yo no te voy a abandonar. Y si Cristo está en esta reunión, la plenitud de Dios está en esta reunión. Y unos vienen con la necesidad de consuelo paternal, otros vienen con la necesidad de sanidad en su alma, otros vienen con la necesidad de poder entender las cosas que han estado ocultas y que ellos no pueden comprender. Ayer hablaba con alguien y que me decía: mira, pero yo a veces he leído y yo no entiendo cómo puedo leer esto, cómo puedo entenderlo. Y yo le expliqué, yo le dije: solamente empiece a ver y a leer lo de Cristo, lo que hizo Jesús, y Dios le va a empezar a hablar. Y me decía: pero ¿cómo lo empieza uno? ¿Empieza desde el principio y hasta el fin? No, yo le dije: no, puede leer una página, un capítulo, un versículo. Lo importante es que su corazón se presente con la necesidad, porque este libro habla. Porque la plenitud de Cristo está en estas reuniones. El Señor está en nuestras reuniones, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Yo vengo sorprendido, le voy a contar algo. El día martes, algunos ya lo saben, estuve predicando en un lugar donde habían más de 8,000 personas. Yo no lo sabía. Faltando 4 horas o 5 horas para que esa reunión empezara, a mí me llama el pastor y me dice: mira, con toda libertad, me dijo, ¿puedes predicar hoy? Yo estaba desvelado, estaba despertándome, estaba en comunicación con los hermanos de unas cosas que teníamos que arreglar, de bendición. Y entonces cuando él me dice esto, porque yo ya sabía que si Dios me daba la bendición de hablar de él donde quiera que fuera, ya sabía yo que era lo que Dios quería que yo hablara. Y entonces cuando el hermano me llama y me dice: ¿puedes predicar? Entonces yo le dije: sí, puedo predicar. Amén. Pero quiero que ores por mí. Entonces él empieza a orar y dice en medio de la oración: Padre, tú me levantaste hoy en la mañana con este pensamiento para que tu siervo predique, y como yo tengo la autoridad en este lugar, yo vengo y delego la autoridad que tú me has dado en la boca de tu hijo. Y ni cuenta me di cuántas personas habían, yo solo lanzaba la palabra. Porque lo más importante es que haya mensaje. Puede ser que solamente una persona va a ser la que te va a oír, pero lo importante es que sea el mensaje de Dios. Dele fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Escuche esto. ¿Cómo ese Dios que agarra a un Felipe
que va huyendo de lo que le había acontecido, porque lo estaban persiguiendo, de Jerusalén, llega a Samaria y empieza a hablar de lo que él había experimentado. Y dice la palabra que la gente empezó a escucharlo y empezó a convertirse. Y miles de personas escucharon a Felipe, el mensaje de Felipe. Y de la noche a la mañana, Felipe es el líder de una iglesia numerosa. Numerosa. En cuestión de días, ese lugar donde no había nada, el Señor hizo que hubiera mucho. Y entonces vienen los apóstoles. Y llegan los apóstoles a ver lo que el Señor había hecho, y empieza el mover del Espíritu Santo en ese lugar. Y Dios le dice a Felipe: Felipe, ahora te vas de aquí, del lugar donde habían miles, y te vas a ir allá a Gaza. Gaza es un desierto que está a la orilla del mar. Es uno de los territorios palestinos el día de hoy. Y dice la Biblia que sacan a Felipe, y cuando Felipe llega, había un vehículo de ese tiempo, un carruaje, un carro, y dentro del carro había un hombre que no entendía la palabra, que había venido de África a Jerusalén porque no entendía la palabra, no sabía lo que la palabra, el libro de Isaías decía. Estaba leyendo pero no entendía. Y Dios le dice a Felipe: Felipe, acércate al carro. Y Felipe corriendo llega, y iba el carro en movimiento, y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le dice: no, no lo entiendo. ¿De quién está hablando aquí? El que está escribiendo, el profeta está hablando de él mismo. ¿De quién está hablando? Y entonces le empieza a explicar el evangelio de Cristo. Y dice la Biblia que cuando llegaron a un lugar donde había agua, hoy hay agua en este lugar. Cuando llegaron al lugar donde había agua, el hombre le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dice dos cosas: que creas y que hay agua. Pues no le dijo literalmente eso, pero sí le dijo que creas. Y dice la Biblia que bautiza al hombre de Etiopía. Y cuando termina de bautizarlo, dice la palabra que el Espíritu Santo lo arrebata y se lo lleva a otro lugar. El Espíritu Santo lo manda en un vehículo sobrenatural. Por eso sí, cuando yo me preguntaba a veces cómo se va a levantar la iglesia. ¿Cuántos creen que la iglesia se va a levantar porque viene el Señor y lo vamos a esperar en los aires? Pero no va a ser con globos, no van a ser aviones. Los aviones del día de hoy, hermanos, tiemblan. Pero si hay turbulencia, hay gente que le da miedo volar. Tienen que quitarse ese miedo porque en el arrebatamiento va a volar. Hay personas que usan el púlpito para burlarse del rapto, del arrebatamiento. Yo estoy esperando. ¿Lo esperas tú? Y dice la Biblia que el Señor levanta, que es el Espíritu Santo el que lo levanta y lo lleva a otro lado. La Biblia dice que el Señor lo vamos a encontrar en los aires, pero ¿cómo nos vamos a levantar? El Espíritu Santo va a ser la plataforma para levantarnos. Contextualmente. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que el Señor saca a este hombre de miles y miles de personas para irle a hablar a uno. Pero esa actitud de dejar los miles para irle a hablar a uno, para estar en el plan de Dios, es la actitud que le sirve a él para experimentar otros niveles. Otros niveles.
¿Cuántos quieren experimentar los niveles del Espíritu? Por eso cuando un día el Señor te lleve a un lugar, no mires el número de personas, porque si son muy pocas las puedes menospreciar, y si son muchas te vas a intimidar. Lo más importante es que el mensaje que llevas sea el mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo, y vas a ver lo que Dios hará contigo. Puede ser alguien, y mire, yo conozco a alguien que el inglés no lo tiene en una forma desarrollada como otros, ¿verdad? Y ahí con el inglés, ahí ayudándose y con acento, pero predica la palabra de Dios. Que no te impida nada hablar de ese Cristo, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios, es poder que restaura, es poder que sana, es poder que hace cosas grandes. ¿Necesitas mensaje? Si tienes a Cristo, Cristo te va a dar el mensaje. ¿Necesitas ayudar a alguien? Si te encomiendas a Cristo, Cristo te va a ayudar. Plenitud es una palabra que quiere decir lo que llena, abundancia, cumplimiento. Yo no tengo los recursos, pero Dios tiene los recursos. Él es el dueño del oro y de la plata. Y si Dios lo quiere hacer, Dios se va a glorificar y va a hacer cosas grandes y hermosas. Cuando yo empezaba el ministerio, hace más o menos 15 años, todavía no era pastor, era obrero. Años de ser obrero me sirvieron mucho. Y llegó alguien conmigo y me dijo: mira, hermano, yo te vi predicando, me dijo, en un lugar, y te miraba donde solo las cabezas se miraban, no se distinguían los rostros de las gentes. Y yo dije: bueno, amén, hermana, gracias, yo recibo eso por la fe. Después de unas cuantas semanas hago un viaje y me dicen: vas a predicar en esta iglesia. Era una iglesia como de 3,000, 4,000 personas. Y cuando me dijeron que iba a predicar en ese lugar, me acordé de la palabra que el Señor le había dado a la hermana. Y dije: Señor, yo creí que esto se iba a cumplir después de muchos años, pero tú querías que se cumpliera hoy, y yo voy a dar el mensaje en ese lugar. ¿Cuántos saben que Dios habla? Pero no solamente de oír su voz, sino que lo que Dios ha hablado es una palabra, y la palabra te va a sostener. La palabra de lo que Dios ha hablado te va a sostener. Cuando el diablo te diga cosas en contra, apoyado por las circunstancias que te rodean, tú tienes que apoyarte por la palabra que el Señor te habló. Amén. Hace poco escuchaba a alguien que decía: yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Yo no creo lo que veo, creo lo que leo en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice cosas grandes para nosotros? ¿Cuántos saben que Dios ha hablado respecto a nosotros? ¿Cuántos saben que Dios ha hablado respecto a ti? ¿Dios ha hablado a ti? ¿Sabes lo que Dios ha hablado? ¿Y no lo has visto? Aférrate de esa palabra y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Aférrate de la palabra del Señor. Si tienes a un familiar que Dios te habló y te dijo: yo lo voy a salvar, aférrate.
de que Dios lo va a salvar. Que Dios lo va a cambiar, aférrate que Dios lo va a cambiar. Crea. ¿Cuántos quieren creerle? Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Se lo repito, todo es posible para el que cree. Todas las cosas son posibles para aquellos que le creen al Señor. Amén. Porque la plenitud de Cristo está en este lugar. Yo voy a ir, mire, tengo 17 minutos para dar lo que no le puede dar, pero no me importa. Yo le estoy dando lo que el Espíritu Santo me está diciendo que le dé. El Evangelio es sencillo, 4 cosas. Las cosas que Cristo hizo. Y que yo le pido al Señor que se mueva en este lugar. Lo primero es salvación. Lo eterno. Lo eterno. La prioridad es lo eterno. Dile a tu hermano que está a la par. Lo prioritario es lo eterno. Las cosas que no se ven. Dios ve lo que otros no ven. Dios ve lo de adentro. Dice la Biblia que llegaron unos hombres con Jesús y cuando llegaron con la necesidad, llevaron a un hombre paralítico. Ellos miraban que el hombre estaba paralítico, ellos miraban que el hombre no podía caminar, ellos miraban que el hombre no podía levantarse, no podía trabajar. Le amaban, tenían un amor por ese hombre, porque dice la Biblia que el lugar estaba lleno y no pudieron entrar. Y entonces dice que subieron a este hombre y lo bajaron, y cuando lo bajaron donde estaba Cristo Jesús, el Señor Jesús lo vio al paralítico y vio a los que estaban arriba, y dice que vio la fe de los que habían llevado a ese paralítico al Señor. Y entonces dice que Jesús le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Ellos llevaron un paralítico, no un pecador. Pero Jesús no vio al paralítico, Jesús vio al pecador necesitado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que lo prioritario es lo eterno. A veces uno llega: Señor, yo quiero, llega al Señor por su necesidad, por su soledad, por su enfermedad, porque lo está dejando la mujer, porque lo está dejando el esposo, porque lo está dejando y llega uno, o porque está con problemas económicos, o porque tiene un cáncer, o porque tiene una necesidad, o porque un sinfín de cosas, o porque no le han dado los papeles y quiere los papeles. Y viene Dios y le dice: antes de que te arregle eso, te quiero arreglar la comunión conmigo. Antes de que te pueda arreglar esa necesidad que tienes, lo primero que tienes que hacer es tener comunión conmigo, tener salvación. Y entonces esa salvación y esa comunión, y después Dios es tan bueno que te arregla los problemas después. Porque dice que después él pudo discernir que lo estaban juzgando. Dijeron: ¿con qué autoridad se está perdonando pecados? Pues para que vean que tengo autoridad en el nombre de levántate y anda, le dice. No en el nombre de él, ¿va? No, levántate y anda. Dice que el paralítico se levantó y salió caminando de ese lugar. Pero ¿de qué le hubiera servido salir solamente caminando con todavía el pecado dentro de él? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas si todavía tenemos situaciones difíciles en nuestro corazón? ¿De qué nos sirve venir a un culto, levantar las manos, si todavía tenemos amargura en contra de un hermano? Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, porque lo prioritario es lo eterno. La gente necesita salvación. Si viniste a este lugar y todavía no le has abierto tu corazón a Cristo Jesús, necesitas salvación. Hoy es día de salvación para ti. Si me estás escuchando a través de la televisión en este lugar, donde va a llegar este programa a muchos lugares, en el nombre poderoso de Jesús, lo prioritario no es la necesidad que tienes. Lo más importante es la salvación que Dios está ofreciendo hoy.
El primer Adán cayó, era un alma viviente. El segundo Adán, espíritu que da vida. Voy a ir rápido porque me interesa decirle, hermano, que el Cristo de la gloria es el que da salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hombre, en ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre que está bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. No hay religión que salve. No hay metodología humana que pueda salvar. Buenas intenciones. Hay gente fanática que se da más que los cristianos, pero si no tienen a Cristo, no les va a servir de nada. Porque el único Salvador es Jesucristo. Y usted, hermano, y usted y yo, que ni siquiera queríamos venir a este lugar, que ni siquiera queríamos venir a recibir, y que éramos lo peor, éramos lo vil, lo menospreciado, lo pequeño, lo débil, lo que no era. Y fue lo que Dios escogió. Por eso en esta iglesia se va a predicar de salvación, porque Dios quiere salvar gente. Pero no te puedes quedar solamente con levantar la mano. No te puedes quedar solamente con decir, no, ya pastor, ya acepté, ya acepté. No. No te puedes quedar solamente con decir, sí, ya soy hijo de Dios, ya soy cristiano. No te puedes quedar con eso. Porque el evangelio de Cristo no era solamente para salvar, sino que el evangelio de Cristo dice que Cristo no hizo la obra solo. Cristo llamó a 12 que fueron sus discípulos. Discípulo es discipulado. Ser alumno de un maestro. Y dice que llamó a 12, pero dice la Biblia que los llamó no para ser apóstoles y para ser ministros y predicadores. Lo primero es que los llamó para que estuvieran con él, dice el libro de Marcos. Por eso el discípulo no es el que sabe más. El discípulo no es el que se sabe todas las teologías y todas las revelaciones. El diablo sabe más Biblia que muchos de nosotros. Sí, dice que con la palabra él quiso votar al Señor, pero el Señor le dijo, escrito está. Pero el discípulo es el que está en comunión con Cristo, el que vive con Cristo, el que se levanta con Cristo, el que aprende de Cristo. Entonces el discípulo no es el que se queda nada más con oídas, sino que el discípulo es aquel que profundiza en el conocimiento del Señor. El que empieza a compartir con él y el que empieza a ver y al que se le empieza a revelar quién es él. El Señor les dijo, ¿quién soy yo? A sus discípulos, hermano, y no sabían, tenían tiempo de estar con él. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le decía a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. El discípulo es aquel que no solamente sabe la palabra, sino que es hacedor de la palabra. Conforme lo conozcas, vas a profundizar. Porque hay muchos que por no profundizar se mueren sus frutos. No les hace falta la palabra, no les hace falta la presencia de Dios. Son o visitan, oyen, medio levantan su mano a veces, Dios los toca de vez en cuando. Eso es quedarse en la orilla. Hermano, por favor,
no es para hacer sentir mal a nadie. Este mensaje es para decirte, no para acusarte, si es que estás en un estado donde estás medio te estás metiendo con Dios y no, medio estás viviendo y adentro eres una cosa y afuera eres otra. No, este mensaje no es para acusarte, este es mensaje para decirte que este evangelio se puede disfrutar. Mientras más te metes con el Señor, mientras más estás en comunión con Dios, vas a disfrutar más de este evangelio. Las viandas de Dios para tu vida, el poder de Dios para tu vida, no solamente en lo que sabes, sino en lo que se va a hacer evidente ante los demás de lo que Dios tiene en tu vida. Y la gente va a percibir cuán profunda es tu relación con Dios. Porque si no te metes a profundidad con el Señor, hermano, la semilla dice que cayó en la segunda parte, después de la del camino, dice que hay una que cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad. Es como aquel que oye la palabra y no la practica. Dice la Biblia que es un semejante a un hombre que hizo su casa en la arena, pero aquel que practica la palabra, aquel que aprecia la palabra, aquel que ama la palabra, aquel que disfruta la palabra, dice la Biblia que es semejante a un hombre que cuando edificó su casa cavó hondo, profundamente. Entonces es importante estar en las profundidades de Dios. No estar hablando solo novedades y cosas y misterios. No, estoy hablando de meterte con el Señor. Eso es parte, la revelación, los misterios que Dios va revelando, lo que Dios va, pero te estoy hablando de meterte más y más con Él y vivir lo que sabes, profundizar tu relación con Él. Y dice que echó cimientos sobre la roca y vino una inundación, torrentes, fuerzas contra aquella casa, pero no la pudo mover porque había sido bien construida. El que pone sus ojos en el hombre cae y él cae. Pero el que pone sus ojos en Cristo, las cosas pueden temblar. ¿Sabe por qué los edificios? Hace unos años hubieron 2 terremotos, un terremoto en Haití y otro terremoto en Chile. Voy a hablar bien de Chile. En Haití el terremoto no fue muy fuerte, pero hizo estragos, mató mucha gente, destruyó estructuras. Y en Chile, en América del Sur, el terremoto fue mucho más intenso y mucho más fuerte y botó menos casas y hubo un número de víctimas mucho menor del que hubo en Haití. ¿Cuál fue la diferencia? La estructura, los cimientos. Entonces, si estás cimentado, dice la Biblia, arraigados en el amor de Cristo, nada te va a mover. Arraigados en la palabra, nada te va a mover. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, por favor. Toléreme hoy unos minutos más, por favor, porque traigo este mensaje de parte de Dios y no quiero irme sin terminar lo que le vengo a decir de parte de Dios, porque este es un mensaje que va a tocar la vida de muchos que han estado ambivalentes. El Señor me habló y me dijo que viniera y que diera esto. Pero tampoco nos podemos quedar, hermanos, solamente con la palabra, solamente con el conocimiento, solamente con la teoría. Necesitamos la práctica de este evangelio. Y este es un evangelio que no solamente va a vivificar el espíritu, no solamente va a restaurar el alma, no solamente va a levantar y expander y restaurar y hacer cosas hermosas, pero este es un evangelio que, mire, va a ser tan impactante que va a tocar el cuerpo y va a sanar.
va a sanar. En este lugar hemos visto milagros de Dios. Yo he visto milagros de Dios. He visto el poder de Dios. He visto las cosas y las manifestaciones de Dios. Jorge, el Señor me daba un testimonio de tu vida, de un pastor. Tú sabes quién es. Le pido Orellana, está en Canadá. Me dijo, el hermano Jorge me dijo cuántos hijos iba a tener. ¿Te acuerdas que tú le diste una palabra a él? Aquí van a venir mujeres con matriz estéril y Dios las va a hacer fértiles. Aquí van a venir. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. Acá van a venir personas enfermas y Dios las va a sanar. Y le voy a decir algo, no a todos va a usar Dios. Posiblemente. No puede ser que Dios use a todos. Y no precisamente va a ser por lo que la imposición de manos, porque tampoco Dios no se va a regir a una imposición de manos. Dice la palabra que llegaron 10 leprosos y cuando vieron a Jesús le empezaron a gritar a Jesús y le dijeron: Señor Jesús, sánanos. ¿Sabe que los leprosos en ese tiempo no se podían acercar a las personas sanas? ¿Se recuerda usted de eso? Los leprosos no podían llegar. Y llegaron con Jesús y Jesús, hijo de, sánanos, sánanos. Y dice la Biblia que el Jesús, ¿sabe qué les dijo Jesús? Vayan y muéstrense al sacerdote. Jesús no los tocó. Porque a veces Jesús sana sin tocar. Hay otros que Jesús los sanó tocándolos 2 veces. Y hay otro que Jesús los sanó escupiendo, mezclando lodo, poniéndole lodo con su saliva en los ojos y mandando. Y a veces nosotros queremos regir. No, si el pastor no ora por mí, la cosa no se va a dar. ¿Y quién dijo eso? Puede ser que el hermano que está ahí en la puerta es el que va a usar Dios para tu necesidad. Puede ser que el diácono, puede ser que el anciano. Si el que aquí lo da es la plenitud, viene de Cristo, no viene del pastor, no viene de la iglesia, no viene del líder. La plenitud viene de Cristo. Y Cristo, hermano, él hacía las obras. Vinieron grandes multitudes, traían cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos y otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y dice la Biblia que eran sanados. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Mire, no solamente hay fe, tiene que haber fe en el que está con la necesidad, sino también fe en el que está orando por la necesidad. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, les serán perdonados, dice la Biblia. Por eso le dije que hoy va a haber una impartición para aquellos que saben que Dios los está hablando y los va a usar. Pero lo último es la libertad completa. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una ley de pecado. Miserable hombre de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de bajeza? Estaba atado, estaba cautivo.
Pero la Biblia dice que Jesús liberta. Y cuando el Hijo liberta, entonces hay una verdadera libertad. Aleluya. Libertad es que ya no estés más esclavo. Lo que antes no podías hacer, ahora lo vas a poder hacer. Lo que antes no lo podías lograr, no lo podías vencer, ahora en Cristo lo vas a vencer. Aquel yo que no te deja alcanzar las cosas, aquel orgullo que no te deja alcanzar las cosas, aquellas actitudes que no te dejan alcanzar y que te estorban, dice la palabra que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y llegaremos a una completa libertad. Aleluya. Te voy a repetir los 4 parámetros. Número 1, salvación y vida eterna. Número 2, profundizar en el conocimiento de Cristo. Número 3, evangelio que toca el cuerpo y que sana el cuerpo. Y número 4, liberando a los cautivos espirituales para presentar a una amada sin mancha y sin arrugas. 4 cosas que yo le pido al Señor que se muevan en este lugar y donde quiera que vayas. Cierra tus ojos. Si en este lugar hay alguien que necesita entregarse a Jesús, iglesia, interceda en este momento, por favor. Clame en este momento. No solamente por los que están aquí, sino clame por aquellos que están escuchando este mensaje. Si en este lugar hay alguien que necesita entregarse a Cristo Jesús, hoy es día de salvación para su vida. Si en este lugar hay alguien que está alejado de Cristo, hoy es día de retornar a los caminos de Él, de retornar a la casa de Él. Ya no más en la posilga, ya no más comiendo lo que no tienes que comer. Dice la palabra que los labios de la mujer extraña en principio son dulces, pero después son amargos como el ajenjo. Pero la Biblia dice que los mandamientos del Señor son deseables más que el oro y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Por eso Dios te trajo hoy. Por eso Dios está permitiendo que escuches este mensaje, porque Él te ama, porque Él te quiere salvar, te quiere sanar, te quiere llenar. Yo voy a orar por la fe en el nombre poderoso de Jesús. Número 1, oración por salvación para tu alma. Y solamente repite conmigo: Señor Jesús, yo soy pecador, yo te he fallado, yo necesito tu perdón, y hoy, Señor, yo me entrego a ti. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de mi vida, y me pongo en tus manos para lo que tú, Señor, necesitas hacer conmigo. De ahora en adelante tú eres mi único y suficiente Salvador, y yo soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si hay alguien que está alejado de Jesús, hoy es el día de retornar a casa y dile: Señor Jesús, perdóname, yo regreso de nuevo. Yo me alejé, no tenía que alejarme, Señor, pero hoy regreso. Yo te digo: Señor, ayúdame a no separarme nunca más de ti.
en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por su sintonía. Si necesita oración, llámanos al 240-246-1535. Estamos ubicados en el 12345 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland. Para más información, visítanos en www.elim.us. Que Dios te bendiga.